Bienvenidos otra vez a clase. Vamos con lo siguiente. Vamos a trabajar entonces, como les estaba diciendo, les vuelvo a repetir, el tema de bioquímica y fisicoquímica. ¿Listo? Entonces, tanto para bioquímica como para fisicoquímica vamos a trabajar algo llamado el átomo. Debemos empezar con el átomo para poder retomar como la idea de lo que habíamos hecho en la primera clase. ¿Listo? Entonces, ay, ahora esto se bloqueó. Bueno, les voy a mostrar por acá un poco de lo que vamos a trabajar. Entonces, para hablar de fisicoquímica y de bioquímica, vamos a tener que tocar un tema que se llama genética. Cuando hablamos de genética, la genética envuelve ambas cosas, bioquímica y fisicoquímica. Entonces, para hablar de genética, ¿por qué tenemos que mencionar bioquímica y fisicoquímica? Resulta que, no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento cuando nos hablan o el término que dice que la bioquímica del cerebro, entonces todo lo que influye, todas esas celulitas, todos esos tejidos, todos esos átomos, todas esas moléculas y todo esto del ADN que necesitamos para el buen funcionamiento del organismo. Entonces, vamos a hablar de algo que es la célula. Nosotros ya lo hemos empezado más o menos a trabajar, pero en este momento ya vamos a irnos un poquito más al interior del tema por lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver primero ese concepto que les estaba contando sobre lo que es bioquímica y sobre lo que es fisicoquímica para que podamos entender de qué trata, cuál es la relación entre la fisicoquímica y la bioquímica. ¿Listo? Porque es como el enlace entre la química y la física y la biología también. Entonces, vamos a mirar un poquito de eso. En este videito que acabamos de ver acerca de lo que quiere decir el concepto de bioquímica, nos está diciendo que la bioquímica es prácticamente lo que nosotros llamamos, a ver, ¿dónde es que está? Perdón, lo que nosotros llamamos la unión, ¿cierto?, entre algo llamado la química y la biología. Entonces, la biología se encarga de estudiar toda la cuestión de la vida de los seres humanos, de cómo están formados los cuerpos, pero la química es más como, digamos, las reacciones que se dan. Entonces, uno la biología con la química y entonces a través de ello voy a poder ver cómo es que está compuesto el cuerpo de nosotros o el cuerpo de los seres vivos. Entonces, todos los seres vivos, todos, los hombres, las mujeres, los animalitos, las plantas, todo lo que tiene vida, necesita contener o necesita formarse a partir de algo que son unos elementos. Hay algo que nosotros conocemos como la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica generalmente nos muestran algo que se llaman los elementos. Entonces, hay un elemento que todos necesitamos para poder vivir, que es el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para hablar del oxígeno? En el aire, eso es oxígeno. Yo respiro y voy a recibir oxígeno. Hay otro elemento que también se llama el carbono, hay otro que se llama el hidrógeno, hay otro elemento que se llama el nitrógeno, hay otro elemento que se llama azufre, hay otro elemento que se llama fósforo, que a veces nos dicen que tenemos que consumir fósforo también para tener pues fuerza, vitalidad,
El azufre, generalmente a veces uno, ¿cómo podemos hablar del azufre? El azufre, digamos, ustedes lo han podido sentir porque han habido de pronto personas que van a hacerse eso que se llaman los baños de azufre, ¿cierto? Que huele como raro, que huele como a huevo podrido. Entonces, son diferentes elementos que encontramos en todo nuestro ambiente y que esos elementos son los que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Para qué sirven esos elementos? Para que nuestro cuerpo pueda funcionar, para que en nuestro cuerpo se puedan generar más células. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos a grosso modo lo que es la bioquímica. Estamos viendo solamente la parte introductoria porque luego ya vamos a ver un poco más a fondo cada una de esas cositas que hacen parte de lo que conocemos ahora como bioquímica. Y ahorita vamos a ver otra cosa que se llama el metabolismo. ¿Listo? Entonces, porque acá nos hablan del metabolismo, ¿cierto? Entonces nos dice que hay unas células que nosotros tenemos. ¿Cómo se forman las células? Nosotros lo vimos cuando estábamos viendo todo eso de biología y todo eso, lo de medicina. Hubo un momento en el que estuvimos hablando de las células, entonces dijimos que bueno, para que nosotros tengamos todo el cuerpo, para que podamos tener todo lo que podemos ver. Entonces, primero tenemos que utilizar o tenemos que unir muchos átomos. La unión de todos esos átomos forma unas moléculas. La unión de todas esas moléculas me ayuda a generar o a que se cree una célula, pero se junta una célula con otra célula, con otra célula, con otra célula y se forma un órgano, un tejido. Luego se junta un tejido con otro tejido, con otro tejido, con otro tejido y se forman órganos que nosotros vimos los tipos de órganos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el riñón, el corazón, el estómago, el esófago y demás. Y ya esos órganos juntos van a formar lo que nosotros llamamos los sistemas o los aparatos para que se cree un organismo. Nosotros somos un organismo. ¿Por qué somos un organismo? Porque estamos compuestos por muchos órganos, ¿cierto? Esos órganos, bueno, por varios sistemas, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el aparato digestivo, el sistema respiratorio. Esos sistemas existen gracias a todos los órganos que están dentro de ellos, que se unen para formarlos. Entonces, acabamos de decir algunos órganos, ¿cierto? Entonces, si ven, todo esto es un hilito, todo está junto. Pero para que todos ellos puedan tener un buen desarrollo, para que todos puedan funcionar bien, tenemos que entender cómo es eso de la biología y la química en nuestro cuerpo, cómo es nuestra bioquímica, para ver cómo es que reacciona nuestro cuerpo a ciertas cosas. Por eso cuando de pronto hablamos de medicina, que estábamos hablando de la medicina funcional, de evitar tomar tantas pastillas, de cómo estamos ingiriendo mucho azúcar, cómo es el proceso de digestión, entonces resulta que nuestro cuerpo reacciona, ¿cierto? A todo ello. Nosotros obtenemos energía a partir de la alimentación. Entonces, ¿cómo es que la bioquímica me está ayudando a obtener esa energía? ¿Cómo es mi proceso de digestión? ¿Cómo es mi proceso de respiración? ¿Cómo es mi proceso de inmunidad? Es decir, de defenderme contra todo tipo de virus para que yo no me enferme. Entonces, todo eso es parte de lo que se estudia en lo que llamamos bioquímica. Vamos a ver ahora algo que se llaman lo que se llama el metabolismo. ¿Listo? Bueno, entonces, estamos hablando del metabolismo. Entonces me dijeron que el metabolismo se da en dos momentos. Algo que se llama el catabolismo y algo que se llama el anabolismo. Entonces, cuando yo hablo del ATP, quiere decir que el ATP es como la gasolina en el cuerpo. Nosotros necesitamos, los carros necesitan gasolina, ¿cierto? Para poder funcionar. Nuestro cuerpo también necesita gasolina, pero en este caso el cuerpo necesita una gasolina especial que se llama ATP. ¿Para qué sirve la gasolina generalmente? Cristian, ¿para qué me sirve la gasolina en una moto?
La gasolina es la que es como el corazón de la sangre de la moto, es la que llega al carburador y es la que distribuye, pues en sí le da vía al carburador para que pues él haga su función. ¿Qué función? El paso del carburador, no sé si me hice explicar. Ok, ¿para qué me servirá entonces el ATP? Entonces, la gasolina hace que el carro se pueda mover o la moto se pueda mover, ¿cierto? Si el carro o si la moto no tienen gasolina, pues obviamente la moto no va a funcionar. El carro no se va a mover. Entonces, ¿qué hace el ATP? El ATP nos va a servir para que nosotros nos podamos mover. El ATP también me sirve. Acuérdense que cada vez que yo le diga ATP, ustedes ya deben entender que estamos hablando de la gasolina del cuerpo. Entonces, la gasolina para los carros puede ser el ACPM o el diésel, pero para los humanos o para los seres vivos, la gasolina se llama ATP. Entonces, el ATP nos ayuda a movernos. El ATP nos ayuda a pensar, ¿cierto? Si yo no tengo gasolina, pues obviamente mi cerebro no va a funcionar y no voy a pensar. El ATP me sirve también para que yo pueda respirar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo gasolina, pues entonces no tengo fuerza para respirar. El ATP nos sirve para todo lo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que yo pueda recibir esa gasolina, ese ATP? Tengo que alimentarme, ¿cierto? Si yo como bien, pues entonces voy a tener energía. Lo mismo, yo a la moto o al carro le pongo una gasolina de buena calidad. Yo no le puedo poner cualquier gasolina porque donde la gasolina esté en mala condición o tenga algún mugrecito, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa donde yo le ponga mala gasolina a la moto, Cristian? No, pues me quedo sin moto. Ah, bueno, me quedo sin moto. O sea que donde yo le meta mala alimentación al cuerpo, pues me quedo sin cuerpo. Nos vamos para donde San Pedro. ¿Listo? Entonces, ojo con la alimentación. Por eso estuvimos viendo todos estos días aquello de medicina funcional, porque miren todo lo que viene enganchado a la medicina funcional. Entonces, ese ATP lo que hace es que nutre la célula. Nosotros tenemos, acuérdense que nosotros somos hechos de celulitas. Todas las células que van a hacer se van a nutrir a través del ATP. Entonces, necesitamos nutrirnos bien. ¿Para qué? Pues para que podamos funcionar bien. Vamos a hablar ahora de eso exactamente del catabolismo. ¿Listo? Entonces, si hablamos del catabolismo, ¿qué entendimos del catabolismo? ¿O se corchan con lo del catabolismo? Resulta que cuando hablamos del catabolismo, ahí nos dice degradar sustancias complejas. Cuando hablamos de degradar es que nosotros, todo lo que nosotros comemos, toda nuestra alimentación, por eso la clase pasada analizábamos una frase que dice que, ¿cómo es? Lo que como, ay, que se me olvidó la frase. La alimentación me genera salud, es que no me acuerdo cómo era la frase, ahorita se me olvidó. Entonces, resulta que cuando hablamos de el catabolismo, es el proceso en el que nuestro cuerpo tiene que romper toda esa alimentación, todos los alimentos, todo lo que yo me como, esos alimentos, el, el cuerpo lo que hace es volverlo pedacitos, ¿cierto? O sea, yo empiezo masticando y ya empiezo a mandar pedacitos, pero ya dentro del cuerpo
Ya dentro del cuerpo, lo que va a pasar es que esos pedacitos que yo ingerí se van a volver energía, es decir, se van a volver ATP. Listo, ahora sí vamos viendo cómo se relaciona. Entonces, cuando hablo del catabolismo es cuando la comida se me vuelve ATP, cuando la comida se me vuelve energía, se me vuelve gasolina para el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener buena gasolina? Entonces, la buena gasolina del cuerpo se forma a través de las frutas, a través de evitar, por ejemplo, el consumo de muchas grasas como o harinas como las que trae el pan. Nos enseñaron que el pan es muy buena fuente de alimentación cuando eso es falso. Listo, no se dejen creer porque desde niños en primaria les enseñan que tienen que comer pan y el pan es lo más venenoso y es lo que más nos va a generar una depresión y un poco de malestares en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si nosotros cogemos ese alimento, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es generar, pues, energía, porque ese es esa es nuestra gasolina. Pero resulta que si esa gasolina, en este caso, es suficiente, pues el cuerpo se va a mover, ¿cierto? Si esa gasolina es de calidad, pues el cuerpo sí se va a mover. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? Vamos ahora a revisar lo del anabolismo, ¿listo? Para acabarlo de entender. Entonces, ahora sí continuamos. Ya vimos lo que era el catabolismo, ya entendimos lo que es el ATP, ahora vamos con el concepto de anabolismo. Entonces, mientras que utilizo el catabolismo para romper los alimentos y extraer de ahí energía para formar la gasolina, el anabolismo es cuando nuestro cuerpo hace que esa gasolina me ayude a crecer, a reparar. Entonces, nosotros, digamos, desde niños vamos creciendo, o sea, nosotros no nos quedamos toda la vida como bebés. Para que nuestro cuerpo pueda formarse, para que nuestro cuerpo pueda crecer, necesitamos este proceso de anabolismo. ¿Por qué? Porque pues crecemos, nuestros músculos también crecen, nos volvemos más fuertes, los huesos también se empiezan a endurecer, los órganos empiezan a ser más consistentes, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que un bebé tiene su cabecita todavía en proceso de formación, toca tenerle cuidado, pero a medida que vamos creciendo, el hueso, el cráneo, ya va cogiendo más fuercita, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se hizo un proceso de anabolismo. Entonces, lo mismo, el anabolismo, ¿para qué nos sirve? Digamos, si yo me corto, el proceso de anabolismo me ayuda a generar esas sustancias que me van a permitir que se me sane la herida. Si yo me corto, fue un proceso de anabolismo lo que me ayudó a sanar mi herida. ¿Listo? Entonces, el anabolismo es, por ejemplo, ustedes han visto esos juegos de bloques de los niños, esos Lego, ¿cierto? Entonces a los niños les gusta jugar con Legos. Entonces, los jueguitos de Lego sirven para, por ejemplo, construir una casa. Vamos a construir una casa utilizando fichas de Lego. Entonces, cada ficha de Lego, o sí, cada uno de esos ladrillitos, son, digamos, bloques que ayudan a que nosotros seamos más fuertes. Esos bloquecitos de Lego, uno con el otro hace que esa estructura sea más fuerte. Lo mismo va a pasar en el proceso de anabolismo. La comida, los nutrientes de la comida van a hacer que nuestros músculos y que nuestros huesos sean cada vez más fuertes, ¿cierto? Entonces, miren que a eso es a lo que llamamos el metabolismo y los dos procesos que conllevan el metabolismo, que son el catabolismo y el anabolismo. ¿Listo?
Vamos ahora a continuar con el término de, estábamos viendo bioquímica y ahora vamos a ver el término de fisicoquímica. ¿Listo? Y nos dice, la fisicoquímica quiere decir que vamos a hablar de la mezcla de dos cosas. Entonces, mientras que en la bioquímica era la unión de la biología y de la química, acá vamos a hablar de la unión entre la física y la química. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la fisicoquímica? Va a ver cómo se comportan las sustancias y cómo van a cambiar esas sustancias cuando hay una mezcla, cuando esas mezclas, por ejemplo, se calientan o cuando esas mezclas se enfrían. Entonces, por ejemplo, yo tengo algo líquido, que es el agua. Entonces, yo pongo un poquito de agua en una hielera y se volvió un cubito de hielo, ¿cierto? Pero luego ese cubito de hielo yo lo pongo a calentar y se me vuelve vapor, se vuelve gas, ¿cierto? Porque empieza a hervir, a hervir, a hervir y al hervir, ¿qué genera? Vapor, ¿cierto? O sea, se está generando gasecito. Entonces, eso es, por ejemplo, el estudio de la fisicoquímica. ¿Por qué? Porque está cambiando el material, ¿cierto? Entonces el material, digamos el material es el líquido, ¿cierto? Y entonces el líquido está cambiando a otro material que puede ser sólido, pero es que ese sólido también está cambiando a otro material que puede ser el gas. Entonces esos son cambios de fisicoquímica. Por ejemplo, cuando combinamos sustancias, ¿cierto? También en este caso, cuando hablamos de la fisicoquímica, todo lo que está pasando en fisicoquímica hace que los átomos se muevan. O sea, los átomos nunca se van a quedar ahí quieticos, ahí durmiendo, no, ellos van a tener que moverse, ¿cierto? Entonces, dependiendo cómo haga un cambio, entonces el átomo se va a mover. Por lo tanto, si el átomo se mueve, acuérdense que muchos átomos forman muchas moléculas. Entonces, la unión de muchos átomos me forma moléculas. Entonces, esas moléculas me van a generar materiales, ¿cierto? La unión de esas moléculas me genera materiales o me genera células. Entonces, si se mueven mucho los átomos, pues obviamente también las moléculas se van a mover y pues el material va a tener un cambio. Entonces, eso es con respecto a lo que es la bioquímica y la fisicoquímica. Entonces, para trabajar todo esto de bioquímica y de fisicoquímica, vamos a tener que entender algunas cosas que son los estados de la materia. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Vamos a continuar por acá donde vamos a hablar un poquito, a recordar algo que son las partes del átomo, ¿listo? O a retomar el tema un poquito del átomo. Entonces, acordémonos que estábamos hablando de la bioquímica, ¿cierto? Y entonces cuando hablábamos de la bioquímica, hablábamos de algo de dos conceptos, catabolismo y anabolismo. Entonces, ambos procesos requieren que ese ATP, esa gasolina, me ayude a que mi cuerpo se pueda mover, a que tenga energía. Pero ¿cómo es que está formado mi cuerpo? Mi cuerpo está formado básicamente por algo que son los átomos. Entonces, estábamos diciendo que los átomos son las unidades más pequeñas, ¿cierto?, de la materia. Todo es materia, todo lo que nosotros conocemos o todo aquello que existe que vemos es materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué partes tiene el átomo? El átomo tiene un corazoncito, que es el núcleo, ¿cierto?
¿Qué hay en ese núcleo? ¿Qué hay dentro de ese corazón? Como en el corazón de nosotros, que el corazón lo que hace es tener sangrecita y la bombea para todo lado. En este caso, el corazoncito del átomo tiene dos cositas muy importantes. El corazoncito del átomo se llama el núcleo y el núcleo está lleno de protones y lleno de neutrones. Los protones son como las pilas. Las pilas tienen un lado positivo y un lado negativo. Tienen una carga, ¿cierto? Se les llama carga. Entonces, los protones son los que tienen la carga positiva. Y hay otros pedacitos que hacen parte del núcleo que se llaman los neutrones. Los neutrones son los que no tienen carga de nada. Por eso se llaman neutrones, porque su carga es neutra. No tienen carga positiva, tampoco tienen carga negativa. ¿Cierto? Es como cuando yo digo, no, pues yo soy neutro. No me voy ni para un lado ni para el otro. No le ayudo a usted ni le ayudo a usted. Estoy neutro. Eso hace el neutrón. Y tenemos alrededor del núcleo otra partecita que se llaman los electrones. Los electrones son los que tienen la carga negativa. Entonces el núcleo tiene carga positiva y carga neutra y alrededor está la carga negativa. Entonces, ¿por qué necesitamos tener en cuenta cómo es esta parte o digamos cómo es esta organización del átomo? Porque necesitamos tener en cuenta los átomos tanto para lo que hablamos de bioquímica como para lo que hablamos de fisicoquímica, porque en ambas partes vamos a tener que ver relacionado el átomo. Entonces, cuando hablamos de estos átomos que se juntan para formar varias cositas, como por ejemplo lo que son ay, se me olvidó, las moléculas para formar las células, entonces resulta que esas células, ¿qué van a hacer? Me van a generar algo adentro que en su corazón la célula, dentro del núcleo de la célula, entonces miren, el átomo tiene un núcleo y en el núcleo del átomo hay protones y hay neutrones y alrededor están los electrones. Se juntan muchos átomos para formar moléculas. Se juntan muchas moléculas para formar una célula. ¿Qué es lo que tiene la célula? Dentro de la célula nosotros tenemos otro corazoncito. Ese corazoncito es el núcleo de la célula. Entonces, la célula dentro de ese corazoncito tiene algo que es muy importante para nosotros, para todos los seres vivos, que es el ADN. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ADN, es algo importante que todos más o menos pues ya hemos escuchado nombrar porque a veces nos dicen que van a hacer una prueba de ADN. ¿Por qué será importante el ADN? Entonces, el ADN es como cuando yo tengo esos libros que me dan instrucciones, ¿cierto? Entonces, un manual de instrucciones. Entonces, el ADN, por ejemplo, usted compra un celular y ahí entre la cajita del celular le aparecen unas instrucciones de cómo debe usar el celular. Lo mismo va a pasar con el ADN. El ADN va a ser ese librito de instrucciones, pero que nos va a decir cómo va a funcionar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que entre esas instrucciones que nos da, ese ADN nos dice cómo debe ser mi cuerpo y cómo debe funcionar el cuerpo. Entonces, ¿cómo debe ser el cuerpo? Entonces, su cuerpo debe tener ojos verdes o debe tener ojos cafés o debe tener ojos negros. Me está dando la instrucción de cómo debe ser mi cuerpo. Me está diciendo la instrucción de qué color va a ser mi cabello. Me va a dar la instrucción de qué color va a ser mi piel. Me va a dar la instrucción de qué tan alto, qué tan bajito, qué tan gordito voy a ser. ¿Listo? Esas son las instrucciones que nos da el ADN. Ese ADN también, ¿qué va a hacer? Va a tener
dentro de todas esas instrucciones también tiene una función importante. ¿Listo? Entonces ese ADN es el que nos va a ayudar a crecer bien, con que el cuerpo nos funcione bien y todo eso. Pero para que el cuerpo funcione bien, para que todo esté en orden, ya vimos que esa gasolina que se llama ATP tiene que ser buena. ¿Y cómo puede ser buena la gasolina del ATP? Cuando la alimentación es adecuada. Entonces, miren por qué es importante, porque digamos en estos días veníamos hablando de la medicina funcional, del cuidado con la alimentación, porque miren, todo va enlazado. Si yo me alimento bien, mi gasolina, mi ATP, va a ayudarme para que mi cuerpo funcione bien. ¿Por qué? Porque el ATP va a pasar toda esa gasolina a las células. ¿Sí ven ahora sí vamos entendiendo cómo es que todo se relaciona? Miren que todo es juntito. Yo no puedo separar conceptos porque todo es una red de conexiones. Todo es una red, todo es una red. Entonces, esas células están comunicadas y lo que van a hacer es que nos van a ayudar a crecer, a que funcione bien nuestro cuerpo. Si yo me alimento mal, pues la gasolina va a pasarle toda esa información a mis células y entonces voy a tener un desastre en mi cuerpo. ¿Listo? Todo esto va a interferir en el momento en el que yo tengo hijos. Cuando nosotros tenemos hijos o nosotros en nuestro rol de hijos estamos cargando con las buenas o malas decisiones de nuestros papás. Si nuestros papás tuvieron cuidado con su alimentación y con, bueno, muchas otras prácticas, entonces que el consumo de licor, que el cigarrillo, que el descanso, todo eso interfiere en las células, pues entonces vamos a tener en nuestro ADN algún historial de ello. Entonces, nosotros heredamos cosas de nuestros papás, ¿cierto? Entonces, no solamente recibo de herencia una casa, no solamente recibo de herencia un dinero, también recibo de herencia algo en mi cuerpo. Entonces, yo recibo de herencia de mis papás, por ejemplo, el tener el cabello crespo. Entonces, mi papá es crespo, mi mamá es crespa, por ende, ellos me heredan que yo sea crespo o que yo sea crespa. Me heredaron que yo sea bajito, me heredaron que yo tenga, por ejemplo, orejas muy grandes, nariz muy grande, ojos saltones, ¿sí? Que a veces uno dice, ay, es que yo soy feo, que a veces la gente no está contenta con su físico, ¿cierto? Y que se mandan a hacer una mano de cirugías ahí, que porque no se sienten contentos cuando pues en sí son cosas que vienen ya de tiempo atrás. Nosotros incluso ya en antropología también vimos todo ese desarrollo, toda esa historia de cómo se ha venido desarrollando y evolucionando el cuerpo, ¿cierto? Cómo ha venido evolucionando el ser humano. Entonces, el ADN por eso es tan importante, por eso tenemos que tener cuidado con ese ATP, cómo lo vamos a ayudar a que sea muy bueno para nuestro cuerpo, cómo esa gasolina va a ser la óptima para nuestro cuerpo, porque esa gasolina va a estar trabajando en nuestra célula de una manera muy importante. ¿Listo? Entonces, dentro de la célula, dentro de ese núcleo, vamos a tener algo que se llaman los cromosomas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del cromosoma, ese cromosoma está en el corazoncito de la célula, en el núcleo de la célula. Entonces, el cromosoma contiene eso que llamamos el ADN, que estábamos viéndolo ahorita. ¿Para qué son los cromosomas? Entonces, los cromosomas, mírenlos acá. Acá tenemos el dibujo de un cromosoma. Entonces, el cromosoma es
como por ejemplo cuando yo tengo una cajita, ¿cierto? Entonces en esa cajita yo tengo guardadas mis células. Entre esa cajita yo tengo guardados mis lápices, entre esa cajita yo tengo guardados mis colores, ¿listo? Pero en esta cajita, que se llaman cromosomas, está guardado todo ese historial, todo ese ADN que estábamos hablando ahorita, que era ese libro de instrucciones. Entonces, entre la cajita, entre el cromosoma, está el libro de instrucciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace ese cromosoma? Va a tener adentro el librito de instrucciones, va a tener adentro el ADN. ¿Listo? Y ese cromosoma es el que nos va a ayudar a que pues, se nos defina todo lo que está en el libro de instrucciones, que tengamos los ojos de cierto color, el cabello de cierto color, la estatura de cierta manera, ¿listo? Entonces, es como si esa cajita guardara todas las recetas de cómo vamos a ser como seres humanos. Entonces, miren todo lo que tenemos adentro. Entonces, estamos formados por átomos, ¿cierto? Los átomos se juntan para formar moléculas, las moléculas se juntan para formar células, las células en el interior tienen algo que se llaman los cromosomas son una cajita que guarda el ADN es un libro de instrucciones donde nos dice qué es lo que vamos a, o cómo va a estar formado nuestro cuerpo. Hasta aquí, ¿cómo les ha parecido? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Estamos entendiendo? ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo vamos, Cristian? No, bien, pues ahí voy entendiendo algo, sí, señora. Bueno, Está muy curioso todo. ok. Piensen todo lo que tengan en su cuerpo. Piensen en cómo se alimentan. ¿Listo? Usted póngase a pensar, uy, yo me la paso tomando pola cada 8 días y esa pola es lo que yo le estoy dando de gasolina a mi cuerpo. Uy, caramba, de razón que a mí a veces me dan dolores de cabeza porque pues obviamente estoy envenenando mi célula. ¿Sí ven? O Pero sea, luego, ¿eso no sería como una terpel, algo bueno o es algo malo? un terpel, pero es que lo que pasa es que no todas las veces hay que darle ese terpel al cuerpo, ¿no? Si ustedes le dan, si uno le da al cuerpo como gasolina, por ejemplo, el alcohol, pues obviamente el alcohol lo que va a hacer es destruir las células, ¿cierto? Porque hasta el momento no hay ningún hecho comprobado donde nos diga que el alcohol es una buena fuente de alimentación o de energía para el cuerpo, ¿cierto? Nos dicen, y lo escuchamos en la clase anterior, listo, está bien, o sea, una copita, ¿sí? Nadie dice no, pero digamos llegar al punto de quedar, como se diría vulgarmente, me perdonan la expresión, hincho la perra, que no sepa ni de dónde uno es vecino, pues obviamente por eso es que uno termina perdiendo como el sentido, porque llega un punto en el que el cuerpo se ha intoxicado y eso es lo que genera. ¿Por qué tenemos que vomitar? Porque pues el cuerpo se intoxicó con tanto alcohol, ¿cierto? Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Es una reacción química que está haciendo de sacar, de desechar ese veneno que le estamos metiendo al cuerpo. Lo mismo que pasa con un carro. Si usted le metió algo que no es al carro, pues el carro no le va a funcionar o se le va a varar o algo. Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día uno no se puede levantar, que uno tiene el dolor de cabeza, que uno quiere vomitar. Precisamente, ¿por qué? Porque uno a este carro que tiene le metió algo que no le servía. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a continuar entonces. Eso era una parte de lo que estábamos hablando de la célula. Ahora vamos a continuar con esta parte. Vamos a entrar a un tema que es la química. Ya vimos algo sobre bioquímica. Vamos a entender un poquito qué es eso de la química, porque ya hemos visto
suficiente sobre el funcionamiento del cuerpo. Ahora vamos a enlazar todo ese funcionamiento del cuerpo con la química. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video para que ustedes comprendan por qué la química es tan importante. Entonces, chévere acá porque nos dice, ¿Aren't you glad you live in a world with chemistry? ¿No te sientes a gusto de vivir en un mundo con química? Entonces, si nos damos cuenta, la situación del personaje, ¿cierto? ¿Qué entendieron de la situación que estaba viviendo el personaje? Cuéntenme. Steven, ¿qué pasó con ese señor? Pues que el señor estaba como tomado y fue a prender el carro y fue a prender el carro para llegar a la casa, pero pues se le explotó todo porque tenía muchos químicos en el cuerpo al no saber reaccionar para poder entrar al carro. Entró al carro, se le estalló. La segunda fue que llegó a la casa y también se le estalló, fue por los químicos que tenía. Ok, Y si nosotros le metemos alcohol con pastas al mismo día, pues obvio que el cuerpo se va a intoxicar. bueno, puede ser cierto. ¿Qué más entendimos de esta parte del video, Marisol? Profe, qué pena, estaba ocupada, no pude ¿No lo prestarle alcanzaste a ver? atención. Bueno, No, señora, discúlpeme. Vi un pedacito, pero no más, profe, discúlpeme. vale. ¿Qué dice Ivonne? Profe, casi no la alcancé a ver. Es que venía bajando por el parque. Espérenme, lo voy a poner otra vez para que le pongan atención. Ahora sí, Marisol, ¿qué entendimos de ese video? Pues, profe, sí, la verdad es que como que la combinación de una cosa con otra y otra, pues hizo que al entrar al vehículo, como que hubiera esa chispa y explotara, ¿no? Porque pues son como muchos tipos, como muchos ácidos, llamémoslo así, ¿no? Entonces pues eso produjo este tipo de situaciones. Y pues viéndolo en la No te entiendo, Marisol. Ahí, ahora sí, un poquito mejor. Ok. Bueno, no iba tanto por ese lado. ¿Qué dice Cristian? Sí, ¿qué pasó en ese video?
Bueno. Se nos va a acabar la llamada, niños. Vamos a dejar este tema para mañana, para continuarlo, porque ya se nos va a acabar la llamada y ya no les alcanzo a enviar otro link porque ya tengo que iniciar otra clase. Entonces, lo dejamos pendiente, se los voy a compartir para que lo vuelvan a ver, lo analicen y mañana me cuenten un poquito más a fondo qué entienden sobre este video. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias. Dios los bendiga.